Me llamo Carmen Quispe, tengo 71 años, y durante más de 30 años cargué un peso en el pecho que casi me mata de tanto sufrimiento. Mi hijo Mateo siempre me miró con desprecio, siempre me juzgó como una madre irresponsable, una mujer que abandonó al marido. Él nunca supo la verdad. Nunca supo que todo lo que hice fue para protegerlo a él y a su hermana. Pero el día que leyó la carta que el padre dejó antes de morir, nuestra familia entera se desplomó. Y hoy, después de tanto tiempo guardando este secreto aquí en Cusco, finalmente encontré fuerzas para contarlo todo. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para ser avisado siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias, es algo muy importante para nosotros. Era 1978, tenía apenas 23 años y acababa de dar a luz a mi segunda hija, la pequeña Rosario. Vivía con mi esposo Eduardo en una casita humilde de adobe en el barrio San Blas, aquí en Cusco. Nuestra casa quedaba en una callejuela estrecha de piedras irregulares, típica del centro histórico, donde el viento frío de la madrugada entraba por las rendijas de las ventanas de madera carcomida que mi padre había instalado cuando nos casamos. La casa tenía apenas 3 cuartos pequeños, la sala que también servía de cocina, el dormitorio donde dormíamos todos juntos, y un pequeño depósito en el fondo donde guardábamos la leña y algunos utensilios. Las paredes eran gruesas, hechas de adobe como hacían nuestros ancestros, y en el invierno conservaban un poco del calor del fogón a leña. El piso era de tierra apisonada, que yo barría todas las mañanas con una escoba de ichu que hacía yo misma. Eduardo trabajaba como guía turístico, llevando a los gringos a conocer Machu Picchu, y hablaba un inglés medio quebrado que había aprendido solo, escuchando las conversaciones de los turistas en la plaza de armas. Era alto para los estándares de nuestra región, medía 1,70 m, tenía los cabellos negros siempre peinados con brillantina barata que compraba en el mercado, y aquellos ojos oscuros que me conquistaron cuando nos conocimos en la fiesta de Santa Rosa de Lima, en 1975. Yo cuidaba a los niños y vendía tejidos andinos en la plaza de armas durante las festividades del Inti Raymi, aquellas mantas coloridas que mi abuela me enseñó a tejer cuando era apenas una niña. Me tomaba horas hacer cada pieza, sentada en el suelo de la sala con mi telar rudimentario, usando lana de alpaca que compraba a los pastores que bajaban de las montañas. Los turistas adoraban los colores vibrantes, rojo como la sangre de los cóndores, amarillo como el maíz sagrado, azul como el cielo limpio del altiplano. En esa época, Eduardo era un hombre completamente diferente de lo que se volvió después. Era cariñoso, trabajador, soñaba con tener una familia grande y próspera. Siempre decía que quería darles a nuestros hijos una vida mejor que la que tuvimos. Él mismo había crecido huérfano, criado por una tía que apenas tenía que comer, entonces conocía bien el sabor amargo de la pobreza. Los domingos, después de la misa en la Catedral de Cusco, Eduardo jugaba con Mateo en el pequeño patio del fondo de nuestra casa. Lo hacía caballito en la espalda, imitaba el sonido de los cóndores volando sobre los Andes, contaba historias de los antiguos emperadores incas que vivían en las montañas sagradas. Mateo se reía tanto que a veces empezaba a toser, tenía asma, una herencia que Eduardo también cargaba. Mateo tenía apenas 2 añitos, pero ya demostraba una personalidad fuerte, terca como el padre. Tenía los mismos ojos oscuros y la misma frente amplia de Eduardo, pero su temperamento era más explosivo. Cuando quería algo y no lo conseguía, hacía pataletas que podían durar horas. Era un niño inteligente, ya hablaba palabras en quechua que aprendía con la vecina, Doña Esperanza, una señora indígena que lo cuidaba cuando yo salía a vender en la plaza. Doña Esperanza era una mujer sabia, debía tener unos 60 años, siempre vestida con sus faldas coloridas y el sombrero típico de las mujeres cusqueñas. Había criado 7 hijos sola después de que el marido muriera en una avalancha en el Valle Sagrado. Conocía todos los remedios tradicionales, sabía cuando iba a llover apenas mirando las nubes, y tenía una paciencia infinita con los niños. Rosario era un bebé tranquilo, siempre sonriendo,
con aquellas mejillas rosadas que todos los vecinos adoraban pellizcar. Mamaba bien, dormía toda la noche, era el tipo de niña que no da trabajo. Yo acostumbraba decirle a Eduardo que había nacido con un alma vieja, de esas personas que ya vienen al mundo en paz. Cuando la amamantaba, me miraba con aquellos ojitos curiosos, como si ya entendiera todo lo que pasaba a su alrededor. Nuestra rutina era simple pero feliz. Eduardo despertaba a las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a iluminar los picos nevados que cercan Cusco. Tomaba su mate de coca bien calentito, aquella bebida amarga que nos da energía para enfrentar la altitud, y salía a buscar a los turistas al hotel. Siempre regresaba con historias divertidas de los gringos que no podían respirar bien en la altitud, que se quejaban del frío, que no entendían por qué todo era tan diferente de lo que esperaban. Yo despertaba una hora después, cuando Rosario empezaba a gimotear de hambre. Primero le daba leche, después preparaba api de quinoa para Mateo, una papilla nutritiva que mi madre me enseñó a hacer. Mientras los niños comían, yo calentaba agua en una olla grande para que todos nos bañáramos. No teníamos ducha, entonces usábamos una palangana grande donde vertía el agua tibia. Después organizaba la casa, que no demoraba mucho porque eran pocos muebles. Teníamos apenas lo necesario, la cama de hierro que mi padre había comprado cuando nos casamos, 2 sillas de madera que Eduardo hizo con sus propias manos, una mesa pequeña, el fogón a leña, y algunas ollas de barro que había heredado de mi abuela. Las tardes eran mis preferidas. Me sentaba en la puerta de casa con mi rueca, hilando lana de alpaca mientras observaba a los niños jugando en la calle con los hijos de los vecinos. El barrio San Blas siempre fue un lugar tranquilo, donde todo el mundo se conoce y cuida a los hijos de los demás. Las mujeres se sentaban juntas para conversar mientras hacían sus trabajos manuales, y los hombres se reunían en una esquina para jugar dados y hablar de fútbol. Era en esas tardes que me sentía más cerca de la felicidad. El sol caliente contrastando con el aire frío de las montañas, el sonido de los niños jugando, el movimiento lento y predecible de la vida cotidiana. Rosario dormía en mi regazo mientras yo trabajaba, y Mateo corría de un lado para otro, siempre inventando juegos nuevos. Todo cambió una tarde de octubre, cuando Eduardo regresó de un viaje de 3 días al Valle Sagrado acompañando un grupo de turistas americanos. Habían visitado Ollantaytambo, con sus impresionantes construcciones incas, Pisac, con su mercado colorido y sus ruinas misteriosas, y otras ruinas sagradas de nuestros ancestros esparcidas por el valle. Eduardo siempre regresaba de esos viajes emocionado, contando historias de los lugares que visitó, de los gringos divertidos que no podían pronunciar los nombres quechuas, de los paisajes deslumbrantes que veía todos los días pero que nunca dejaban de impresionarlo. Adoraba mostrar nuestra cultura a los extranjeros, sentía orgullo cuando se quedaban maravillados con la sabiduría de nuestros antepasados. Pero esta vez fue completamente diferente. Llegó a casa con los ojos rojos, no de cansancio, sino de una agitación extraña que nunca había visto antes. Hablaba cosas confusas, decía que había conocido personas que iban a cambiar nuestra vida, que finalmente había encontrado otras personas que entendían la situación real del Perú. Eduardo hablaba de un hombre llamado Profesor Gonzalo, que había conversado con él sobre la situación de los pueblos indígenas, sobre cómo éramos explotados por el gobierno y por los ricos de Lima. Este hombre había abierto los ojos de Eduardo a una realidad que nunca había visto con claridad. Al principio, pensé que era apenas el cansancio del viaje. Eduardo a veces se ponía así cuando regresaba de grupos difíciles, turistas mal educados que lo trataban como un indio ignorante, que hacían bromas sobre nuestra cultura, que se quejaban de todo. Había regresado algunas veces indignado con la forma como los extranjeros veían el Perú, como un país pintoresco y exótico, pero habitado por personas inferiores. Preparé su sopa de quinoa favorita, con pedazos de carne de llama que había comprado en el mercado por la mañana. Puse a los niños a dormir temprano, pensando que necesitaba descanso y silencio. Encendí velas en la sala porque no teníamos luz eléctrica, y la luz amarillenta creaba un ambiente acogedor que generalmente calmaba a Eduardo. Pero cuando se sentó a la mesa para cenar, noté que había algo profundamente diferente en él.
No comió casi nada, se quedó moviendo la sopa con la cuchara, mirando al vacío. Cuando traté de conversar sobre cosas cotidianas, cómo había sido mi día, cómo estaban los niños, respondía con monosílabos, claramente con la mente en otro lugar. Fue esa noche que Eduardo me contó, por primera vez, sobre sus descubrimientos. Dijo que había conocido personas que realmente entendían los problemas del Perú, que no eran apenas guías turísticos o comerciantes tratando de ganar dinero con los gringos, sino intelectuales que estudiaban la situación del país. Hablaba sobre desigualdad social, sobre cómo nosotros, indígenas, éramos mantenidos en la pobreza mientras una élite blanca en Lima se enriquecía con nuestro trabajo. Hablaba sobre revolución, sobre la necesidad de cambios radicales en la estructura de la sociedad peruana. Usaba palabras que nunca había escuchado de su boca: proletariado, burguesía, lucha de clases. En las semanas siguientes, Eduardo empezó a frecuentar reuniones extrañas. Decía que estaba participando en un grupo de estudios, que iban a ayudar a nuestra familia a prosperar, que finalmente los indígenas iban a tener sus derechos respetados. Llegaba a casa tarde en la noche, siempre agitado, hablando sobre revolución, sobre cambios que vendrían para el Perú, sobre cómo nuestros hijos iban a crecer en un país completamente diferente. Yo no entendía nada de esas palabras complicadas, pero sentía que algo muy malo se estaba acercando a nuestra familia. Eduardo había cambiado completamente, y ese cambio me asustaba más que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Eduardo había perdido completamente la alegría de vivir que siempre tuvo. Antes jugaba con Mateo cuando llegaba a casa, lo hacía caballito en la espalda, contaba historias de los cóndores que veía en las montañas durante sus viajes con turistas. Ahora llegaba serio, distante, siempre con la cabeza llena de ideas que yo no lograba comprender y que me asustaban profundamente. Mateo, aun siendo todavía muy pequeño, empezó a extrañar la frialdad del padre. El niño se quedaba confundido cuando Eduardo llegaba a casa y apenas lo saludaba, cuando antes siempre lo cargaba y le hacía fiesta. Mateo empezó a aferrarse más a mí, a llorar cuando Eduardo se acercaba, como si sintiera instintivamente que había algo mal. Rosario, aun siendo todavía un bebé de pocos meses, parecía sentir la tensión que se instaló en nuestra casa. Lloraba más de lo normal, tenía dificultad para dormir, se quedaba inquieta en mi regazo cuando Eduardo estaba cerca. Los bebés tienen esa sensibilidad especial para percibir cuando hay conflicto en el ambiente, y ella claramente sentía que nuestra familia estaba pasando por un momento difícil. Las reuniones de Eduardo se volvieron más frecuentes y más secretas. Llegaba a casa hablando sobre compañeros, sobre la lucha, sobre la necesidad de sacrificios en nombre de la revolución. Decía que estaba dispuesto a dar la vida por la causa, y cuando yo preguntaba qué causa era esa, respondía que no entendería, que eran cuestiones muy complejas para una mujer simple como yo. Esa respuesta me lastimaba profundamente. Durante los 3 años que estábamos casados, Eduardo siempre me trató como una igual, siempre respetó mis opiniones, aunque hubiera estudiado poco. Ahora me miraba con una superioridad que dolía en el pecho, como si fuera una persona inferior que no merecía comprender sus grandes ideales revolucionarios. En diciembre de 1978, Eduardo regresó de una reunión más agitado que nunca. Dijo que el movimiento se estaba organizando para acciones más directas, que era hora de mostrarle al gobierno que hablaban en serio. Hablaba sobre bombas, sobre ataques a símbolos del poder burgués, sobre la necesidad de causar impacto en la prensa nacional e internacional. Yo trataba de mantener una rutina normal para los niños, pero era cada vez más difícil. Por la mañana, llevaba a Mateo a jugar en la plaza de armas mientras vendía mis tejidos, pero mi mente siempre estaba preocupada por lo que Eduardo estaba haciendo, con qué tipo de personas se estaba encontrando, con los peligros que se acercaban a nuestra familia. Mateo adoraba quedarse mirando a los turistas que pasaban por la plaza, trataba de repetir las palabras en inglés que escuchaba, imitaba los acentos divertidos de los gringos. Era un niño feliz y curioso, a pesar de todo. Pero yo notaba que estaba cambiando, volviéndose más tímido, más pegajoso, como si sintiera instintivamente que algo estaba amenazando nuestra estabilidad familiar. Rosario estaba empezando a sentarse sola,
Esa fase linda en que los bebés descubren el mundo a su alrededor con ojos llenos de curiosidad. Yo pasaba horas con ella en el regazo, cantando canciones de cuna en quechua que mi madre me cantaba cuando era pequeña. Eran momentos de paz en medio del caos que se instaló en nuestra casa. Pero en la noche, cuando Eduardo llegaba de las reuniones, la casa se cargaba de una tensión terrible. Había dejado de cenar con nosotros, decía que no tenía hambre, se quedaba leyendo aquellos panfletos hasta muy tarde. Cuando yo trataba de conversar, respondía con irritación, como si fuera una interrupción inconveniente en sus importantes estudios revolucionarios. Fue en una noche fría de noviembre que descubrí la verdad que cambió nuestra vida para siempre. Eduardo llegó a casa con una mochila pesada de lona verde militar y la escondió debajo de nuestra cama, aquella cama de hierro que mi padre había comprado cuando nos casamos, el único mueble realmente valioso que teníamos en casa. Estaba más nervioso de lo normal, sudando frío aún con el viento helado que bajaba de las montañas y entraba por las rendijas de nuestras ventanas mal cerradas. Las manos le temblaban ligeramente cuando se quitó el abrigo, y miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Cuando fue a bañarse en el patio, con aquella agua helada que calentábamos en una olla grande en el fogón a leña, no resistí y abrí la mochila. Lo que vi adentro me hizo temblar desde las puntas de los pies hasta la raíz de los cabellos. Mi corazón se disparó tan rápido que pensé que me iba a desmayar ahí mismo, arrodillada en el piso frío de nuestro cuarto. La mochila estaba llena de panfletos de Sendero Luminoso, con aquella hoz y martillo rojos que ya había visto pegados en los muros de la ciudad durante la noche. También había mapas detallados de Cusco, con puntos marcados en rojo que parecían indicar lugares específicos, y listas de nombres que no reconocía, escritas con la letra menuda de Eduardo. En el fondo de la mochila, envuelta en un tejido de bayeta como si fuera un bebé, estaba una pistola negra y pesada. Nunca había visto un arma de fuego de cerca, y el peso de ella en mis manos me asustó aún más que su apariencia amenazadora. Era fría, metálica, representaba una violencia que no lograba asociar con el Eduardo que yo amaba. Esa noche no logré pegar un ojo. Me quedaba mirando a Eduardo durmiendo a mi lado, roncando bajito como siempre hacía cuando estaba muy cansado, y pensando cómo aquel hombre que yo amaba se había transformado en un completo extraño. Miré a Mateo y Rosario durmiendo en el cuartito al lado, tan inocentes, tan indefensos, y un miedo terrible se apoderó de mi corazón. Sendero Luminoso estaba empezando a extenderse por el país, y por las noticias que llegaban hasta nosotros, yo sabía que quien se involucrara con ellos no tenía vuelta atrás. Eduardo se había vuelto un senderista, un terrorista, y nuestra familia estaba ahora en peligro mortal. A la mañana siguiente, traté de actuar normalmente. Esperé que Eduardo saliera a trabajar, arreglé la casa como siempre hacía, bañé a los niños, preparé nuestra simple comida de siempre. Pero mi mente estaba completamente ocupada por lo que había descubierto la noche anterior. Cuando Eduardo regresó al final de la tarde, preparé su comida favorita, rocoto relleno con papas a la huancaína, el mismo plato que mi madre hacía para mi padre cuando quería conversar con él sobre asuntos serios. El rocoto estaba bien condimentado, las papas cremosas y sabrosas, exactamente como le gustaba a Eduardo. Después de que comimos en silencio, un silencio pesado e incómodo que nunca había existido entre nosotros, puse a los niños a dormir más temprano de lo normal. Mateo se quejó un poco, pero obedeció cuando vio mi expresión seria. Rosario se durmió rápidamente, cansada de un día completo jugando. Me senté al lado de Eduardo en nuestra salita pequeña, donde teníamos apenas 2 sillas de madera y una mesita donde él leía el periódico El Sol todas las tardes. El ambiente estaba iluminado apenas por 2 velas, porque no teníamos dinero para comprar querosene para el quinqué todas las noches. ¿Puedes imaginar una decisión así? ¿Descubrir que el hombre que amas se volvió un terrorista? Dímelo ahí en los comentarios. En tu lugar, ¿qué habrías hecho? Empecé despacio, dije que lo había notado diferente, preocupado, distante. Pregunté si tenía algún problema en el trabajo, si algún turista se había comportado mal con él, si estaba pasando por alguna dificultad que yo pudiera ayudar a resolver.
Eduardo me miró con aquellos ojos oscuros que yo tanto amaba y dijo que no eran nada de eso, que eran cuestiones mayores, más importantes. Fue ahí que decidí ser completamente directa. Dije que había visto la mochila debajo de la cama, que sabía lo que estaba pasando, que sabía que se había involucrado con Sendero Luminoso. Su reacción fue inmediata y explosiva. Eduardo se puso furioso como nunca lo había visto antes. Se levantó de la silla tan rápido que casi se cayó hacia atrás, empezó a caminar de un lado para otro de la sala como un animal enjaulado, se pasó las manos por el cabello varias veces, una manera que tenía cuando estaba muy nervioso o contrariado. Sus ojos brillaban en la luz vacilante de las velas, y por un momento tuve miedo de que pudiera hacerme daño. Gritó que yo no tenía derecho a tocar sus cosas, que eran asuntos que no me concernían, que yo era apenas una mujer ignorante que no entendía la complejidad de la situación política del país. Esas palabras me atravesaron como puñaladas, porque nunca, en todos los años que nos conocíamos, Eduardo me había faltado el respeto de esa forma. Le supliqué que abandonara aquello, dije que pensara en los niños, en nuestro futuro, en el amor que construimos juntos. Hablé de que Mateo estaba creciendo, que pronto iba a empezar a ir a la escuela, que Rosario todavía era un bebé que necesitaba estabilidad y seguridad. Dije que no importaba cuáles fueran los problemas del país, nuestra primera responsabilidad era con nuestra familia. Pero Eduardo estaba completamente ciego por la ideología que había absorbido. Decía que estaba luchando por los pobres, por los indígenas como nosotros, que el gobierno necesitaba caer para que nuestros hijos tuvieran un país mejor, más justo, donde no fueran tratados como ciudadanos de segunda clase. Hablaba con una pasión que nunca había visto antes, pero era una pasión fría, calculada, que me asustaba más que cualquier rabia. Me gritaba, me llamaba conformista con la miseria, persona que no entendía que la revolución era necesaria e inevitable, mujer acomodada que prefería vivir en la ignorancia. Eduardo dijo que nuestros hijos un día me iban a cuestionar por qué traté de impedirle luchar por un mundo mejor para ellos. Que se iban a avergonzar de tener una madre cobarde, que eligió la seguridad mediocre en vez de la lucha heroica por la justicia social. Nunca había visto a Eduardo gritar así, con esa frialdad en los ojos, con esa certeza absoluta de que estaba en lo correcto y yo estaba equivocada. Durante los 3 años que estábamos casados, siempre fue un hombre calmado, que resolvía los problemas conversando, que me trataba con cariño y respeto. Aun cuando no estábamos de acuerdo en algo, nunca me había levantado la voz, nunca me había descalificado de esa forma cruel. Esa noche dormimos peleados, cada uno volteado hacia un lado de la cama estrecha, con un abismo entre nosotros que parecía mayor que la distancia entre Cusco y Lima. Yo lloré en silencio, con miedo de despertar a los niños, sintiendo que mi vida se estaba desmoronando sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Lo peor era darme cuenta de que el Eduardo que yo amaba había muerto y en su lugar estaba un extraño fanático, dispuesto a sacrificar todo, incluyendo la familia, en nombre de una ideología que yo no lograba comprender. Las cosas fueron empeorando con una rapidez que me asustaba. Eduardo empezó a traer otros hombres a la casa, siempre en la noche, siempre después de que los niños se durmieran. Hacían reuniones que duraban hasta altas horas, hablaban bajo, pero yo lograba escuchar palabras que me helaban la sangre: acción, objetivo, compañeros caídos, sacrificio por la causa. Eran hombres jóvenes, la mayoría con cara de estudiante universitario, venidos de diferentes lugares del Perú. Algunos hablaban con acento de Lima, otros eran claramente de la sierra como nosotros, algunos parecían venir de la selva. Todos tenían aquella mirada fanática, aquella certeza absoluta de que estaban salvando el país, aquella frialdad en los ojos que empezaba a aparecer también en la mirada de Eduardo. El líder de ellos era un hombre llamado Raúl, flaco, de lentes de cristales gruesos, que siempre cargaba un maletín negro de cuero gastado lleno de papeles y mapas. Trataba a Eduardo con respeto, lo llamaba compañero, elogiaba su dedicación a la causa, pero yo sentía que había una jerarquía rígida ahí, que Eduardo era apenas un soldado en una guerra que ni entendía bien. Raúl hablaba de forma elocuente sobre revolución, sobre guerra popular, sobre la necesidad de destruir el Estado burgués.
Usaba palabras bonitas y complicadas, pero sus ojos eran fríos como piedra. Cuando me saludaba, lo hacía con una educación helada, como si fuera un obstáculo inconveniente que necesitaba ser tolerado. Yo vivía con miedo constante de que la policía descubriera esas reuniones y nos llevara presos a todos. Ya había escuchado historias terribles de familias enteras que desaparecieron porque alguien fue acusado de ser senderista. Mujeres, niños, ancianos, no importaba. Todos eran considerados enemigos del Estado cuando alguien de la familia se involucraba con terrorismo. Peor aún, tenía miedo de que Eduardo hiciera algo terrible y que mis niños crecieran siendo hijos de un terrorista, cargando para siempre la marca de un padre que eligió la violencia en vez del amor por la familia. Durante el día, Eduardo continuaba trabajando como guía turístico, fingiendo que todo estaba normal. Salía por la mañana con su mochila de trabajo, regresaba al final de la tarde con historias de los turistas, como si todavía fuera el mismo hombre que había conocido. Pero yo notaba que estaba diferente hasta con los clientes. Antes adoraba mostrar la cultura peruana a los extranjeros, hablaba con orgullo de las tradiciones incas, de la arquitectura impresionante de piedra, de las terrazas de cultivo que nuestros ancestros construyeron en las montañas. Su alegría era genuina cuando veía a los turistas quedarse impresionados con Machu Picchu o con las ruinas de Sacsayhuamán. Ahora regresaba a la casa hablando mal de los turistas, diciendo que eran explotadores inconscientes, que venían aquí apenas para sentirse superiores a los indios pobres, que tomaban fotos como si estuvieran en un zoológico. Se quejaba de que ganaba una miseria mientras los hoteles y agencias de turismo de Lima se quedaban con la mayor parte del dinero que los gringos gastaban. Eduardo había perdido completamente la alegría de vivir que siempre fue su marca registrada. No jugaba más con Mateo, que empezó a extrañar la frialdad repentina del padre. El niño se quedaba confundido cuando Eduardo llegaba a casa y apenas lo saludaba, cuando antes siempre lo cargaba, le hacía fiesta, contaba historias divertidas de los turistas que había encontrado. Mateo empezó a aferrarse más a mí, como si intuitivamente supiera que solo podía contar conmigo para tener cariño y atención. A veces preguntaba por qué el papá siempre estaba enojado, por qué no jugaba más con él. Yo no sabía qué responder a un niño tan pequeño. Rosario, aun siendo todavía un bebé de pocos meses, parecía sentir la tensión que se apoderó de nuestra casa. Lloraba más de lo normal, tenía dificultad para dormir, se quedaba inquieta en mi regazo cuando Eduardo estaba cerca. Los bebés son sensibles a la energía del ambiente, y ella claramente sentía que nuestra familia estaba pasando por una tormenta terrible. En diciembre de 1978, Eduardo regresó de una reunión más agitado que nunca. Sus ojos brillaban con una luz que me asustaba, una mezcla de excitación y fanatismo que nunca había visto antes. Dijo que el movimiento se estaba organizando para acciones más directas, que era hora de mostrarle al gobierno y al mundo que hablaban en serio sobre la revolución. Hablaba sobre bombas en edificios públicos, sobre ataques a símbolos del poder burgués, sobre la necesidad de causar impacto en la prensa nacional e internacional. Decía que era necesario mostrar que Sendero Luminoso no era apenas un grupo de estudiantes soñadores, sino una fuerza revolucionaria real, dispuesta a todo para transformar el Perú. Eduardo hablaba de esas cosas terribles con una naturalidad que me helaba la sangre. Era como si estuviera discutiendo el menú de la cena, no planeando actos de violencia que podían matar personas inocentes. El hombre cariñoso que había conocido estaba muerto, y en su lugar había un extraño frío y calculador. Yo trataba de mantener una rutina normal para los niños, pero era cada vez más difícil. Por la mañana, llevaba a Mateo a jugar en la plaza de armas mientras vendía mis tejidos. Adoraba quedarse observando el movimiento de los turistas, trataba de repetir las palabras en inglés que escuchaba, imitaba los acentos divertidos de los gringos que pasaban. Mateo era un niño naturalmente alegre y curioso, a pesar de toda la tensión en casa. Le gustaba correr entre las piedras antiguas de la plaza, observar a los vendedores ambulantes, escuchar a los músicos que tocaban flautas andinas para los turistas. Era en esos momentos que lograba olvidar temporalmente los problemas y recordar lo bueno que era ser madre. Rosario estaba creciendo rápidamente, empezando a sentarse sola,
Esa fase linda en que los bebés descubren el mundo a su alrededor con ojos llenos de admiración y curiosidad. Yo pasaba horas con ella en el regazo, cantando canciones de cuna en quechua que mi madre me cantaba cuando era pequeña. Las canciones hablaban de las montañas sagradas, de los cóndores que volaban en las alturas, de los ríos que bajaban de los glaciares para fertilizar los valles. Era nuestra herencia cultural, pasada de generación en generación, y yo quería que mi hija conociera sus raíces aún creciendo en medio del caos. Pero en la noche, cuando Eduardo llegaba de las reuniones cada vez más tarde, la casa se cargaba de una tensión insoportable. Había dejado completamente de cenar con nosotros, decía que no tenía hambre, que estaba con el estómago revuelto de tanta ansiedad por la revolución que se acercaba. Se quedaba despierto hasta altas horas leyendo aquellos panfletos llenos de palabras complicadas, estudiando mapas de la ciudad, haciendo anotaciones en una libretita pequeña que escondía en el bolsillo de la camisa. Cuando yo trataba de conversar, respondía con irritación creciente, como si fuera una interrupción inconveniente en sus importantes estudios revolucionarios. Una noche de enero, desperté en medio de la madrugada y noté que Eduardo no estaba en la cama. Me levanté preocupada, pensando que podía estar sintiéndose mal, y lo encontré en la cocina, sentado a la mesa donde hacíamos nuestras comidas, limpiando metódicamente la pistola que había visto en la mochila. El olor fuerte de aceite de arma invadió nuestra cocina pequeña, mezclado con el aroma persistente de ajo y comino que siempre quedaba impregnado en las paredes de adobe. Eduardo manipulaba el arma con aquellos dedos hábiles que antes usaba para tocar charango en las fiestas del barrio, ahora dedicados a una tarea mucho más siniestra. Me vio parada en la puerta, observando la escena en shock, y ni se molestó en esconder el arma. Dijo con una frialdad que me asustó que era apenas mantenimiento de rutina, que todo revolucionario necesitaba cuidar bien sus instrumentos de lucha. Habló esas palabras horribles como si fuera la cosa más natural del mundo. Esa madrugada, me senté en la silla de la cocina y conversé con Eduardo como nunca había conversado antes. Fue mi último intento de salvarlo, de salvar a nuestra familia, de hacerle ver que estaba siguiendo por un camino sin vuelta atrás. Le supliqué que pensara en lo que estaba haciendo, en el peligro mortal que estaba poniendo a nuestra familia. Hablé sobre mis sueños para nuestros hijos, sobre cómo quería que Mateo estudiara y se volviera un hombre de bien, que Rosario creciera en una casa llena de amor y seguridad, no de miedo y violencia. Eduardo me escuchó en silencio, continuando manipulando el arma con aquellas manos que yo tanto amaba, que antes me hacían cariño, que construyeron nuestra casa, que sostuvieron a nuestros hijos cuando nacieron. Cuando terminé de hablar, levantó los ojos hacia mí y dijo una frase que nunca olvidé, que me persiguió durante décadas. Carmen, a veces es necesario destruir para construir algo mejor. Nuestros hijos me van a agradecer un día por haber tenido el valor de luchar por un mundo más justo. Tú no entiendes ahora, pero vas a entender cuando crezcan libres de la opresión. Fue en una madrugada helada de enero de 1979 que nuestra vida se desplomó definitivamente. Eduardo llegó a casa corriendo desesperadamente, todo ensangrentado, con la camisa desgarrada y los ojos llenos de un pánico que nunca había visto antes. Estaba temblando descontroladamente, no lograba ni hablar bien, apenas murmuraba palabras desconectadas sobre tiros, sangre, muerte. Lo llevé inmediatamente a la cocina, lejos de los niños que dormían profundamente en el cuarto de lado. Calenté agua en el fogón a leña, tomé algunos trapos limpios, y empecé a limpiar las heridas con las manos temblando de nerviosismo. No eran heridas graves, apenas rasguños y un corte pequeño en el brazo izquierdo, pero la sangre se había secado en la ropa, dejando manchas oscuras que parecían mucho peores de lo que realmente eran. La sangre no era solo de él. Había demasiada sangre, en lugares que no correspondían a las heridas que yo estaba viendo. Mi estómago se revolvió cuando entendí que parte de esa sangre pertenecía a otras personas. Cuando Eduardo logró calmarse un poco, bebiendo un té de coca bien fuerte que preparé para él, contó lo que había pasado esa noche terrible. Habían atacado un puesto policial en Ayacucho, una operación que debería ser rápida y simbólica, apenas para demostrar la fuerza del movimiento y causar impacto en la prensa. El plan era simple,
entrar al puesto de madrugada, cuando había pocos policías de turno, tomar algunas armas, dejar panfletos de Sendero Luminoso, y salir sin que nadie se lastimara gravemente. Era para hacer una acción de propaganda, no una masacre. Pero todo salió terriblemente mal. Los policías estaban más alertas de lo esperado, reaccionaron rápidamente al ataque, y hubo un tiroteo violento que duró casi una hora. Eduardo dijo que no sabía con certeza si había sido él quien disparó a los policías, que todo pasó muy rápido, que fue una confusión desesperante donde todos disparaban sin saber bien a quién. Cuando el polvo se asentó, 2 policías estaban muertos en el piso del puesto. 2 hombres jóvenes, probablemente con familias, hijos, sueños, que nunca más regresarían a casa. Eduardo me miraba con los ojos llenos de horror, como si finalmente entendiera la gravedad real de lo que estaba haciendo. Ahora estaba prófugo. La policía ya tenía los nombres de todos los involucrados en el ataque, porque alguien del grupo había sido herido y capturado durante la huida. Bajo tortura, porque la policía peruana no tenía escrúpulos con terroristas. Ese compañero estaba delatando a todos los otros miembros de la célula. Eduardo dijo que nuestra casa probablemente ya estaba siendo vigilada, que era cuestión de horas o máximo algunos días hasta que la policía llegara con órdenes de arresto. Cuando eso pasara, no iban a arrestar solo a él. Iban a llevarse a toda la familia, porque esposa e hijos de terroristas también eran considerados sospechosos. Miré a aquel hombre que yo amaba más que a la propia vida, padre de mis hijos, compañero de mis sueños, y vi que se había vuelto una persona completamente diferente. El Eduardo cariñoso y soñador había muerto esa noche en Ayacucho, junto con aquellos 2 policías. En su lugar estaba un extraño asustado, un hombre que tenía sangre inocente en las manos. Esa madrugada terrible, sentada en nuestra cocina pequeña y fría, mirando a Eduardo lavando la sangre de las manos en el fregadero de loza rajada que teníamos desde que nos casamos, entendí con una claridad dolorosa que mi vida como la conocía había terminado para siempre. Ya no importaba cuánto lo amara, no importaban cuántos planes bonitos habíamos hecho juntos, no importaba que fuera el padre de mis hijos. Eduardo había elegido un camino sin vuelta atrás, había cruzado una línea que no podía ser deshecha. En ese momento, mirando a mis hijos durmiendo inocentemente en el cuarto de lado, tomé la decisión más difícil de mi vida. Mateo se puso furioso cuando supo de la muerte del padre años después. Me culpaba por nunca haber tratado de buscarlo, por haber privado a él del derecho de conocer al propio padre. La rabia que sentía por Eduardo se volcó totalmente contra mí. Pero antes de contarles lo que estaba en esa carta que cambió todo, si les está gustando, dejen el like, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que pasó cuando Mateo leyó esa carta, cambió a nuestra familia para siempre. Esa madrugada interminable, no logré dormir ni un minuto siquiera. Me quedaba alternando entre mirar a Eduardo, que finalmente se había dormido de pura extenuación física y emocional, e ir hasta el cuartito donde mis hijos dormían tranquilos, completamente ajenos al hecho de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Mateo dormía abrazado al caballito de madera que Eduardo había tallado para él el año anterior, en una época en que todavía era un padre cariñoso y presente. El juguete estaba gastado por el uso constante, pintado con pintura que ya se descascaraba, pero era el tesoro más preciado del niño. Lo llevaba a todas partes, conversaba con el caballito como si fuera un amigo de verdad. Rosario estaba en la cuna improvisada que construimos con cajones de feria, cubiertos con un colchón pequeño que yo misma había cosido y rellenado con paja suave. Respiraba suavemente, con esa carita de ángel que solo tienen los bebés, completamente inocente de toda la tragedia que se desarrollaba a su alrededor. Fue mirándolos, a esas 2 criaturas puras e indefensas que dependían totalmente de mí, que tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía permitir que mis hijos crecieran en medio de esa violencia terrible. No podía permitir que fueran arrestados junto con el padre, o peor aún, que crecieran siendo conocidos como hijos de terrorista, cargando para siempre la marca de un hombre que eligió la muerte en vez de la vida.
Mientras Eduardo dormía un sueño pesado de quien estaba física y emocionalmente destruido, tomé una bolsa vieja de tela que usaba para llevar compras del mercado y empecé a guardar lo esencial para la huida. Apenas lo que era absolutamente necesario para mantener a los niños vivos: pañales de tela para Rosario, 2 mudas de ropa para cada uno, los medicamentos contra asma de Mateo, una mantita pequeña que mi madre había tejido cuando Mateo nació. También tomé todo el dinero que habíamos ahorrado durante meses, guardado en una olla de barro escondida detrás del fogón a leña. Eran apenas algunos soles, la suma de centavos que logramos juntar vendiendo tejidos en la plaza y con el trabajo incierto de Eduardo como guía turístico, pero sería suficiente para pagar los pasajes de ómnibus hasta Lima y sobrevivir los primeros días. Tomé también la única foto que teníamos de la familia, sacada el día del bautizo de Rosario. Estábamos todos sonriendo, Eduardo sostenía al bebé en brazos, Mateo estaba a mi lado haciendo carita para la cámara. Éramos una familia feliz en esa foto, antes de que todo se desplomara. No sabía si algún día lograría mostrar esa foto a los niños, pero no podía dejarla atrás. Cuando todo estaba listo, arreglado discretamente para no hacer ruido, me senté en el borde de nuestra cama y miré a Eduardo una última vez. Aún durmiendo, tenía una expresión preocupada, las cejas fruncidas, la respiración irregular de quien estaba teniendo pesadillas. Su rostro todavía tenía marcas de los rasguños de la noche anterior, y había una mancha de sangre seca en el cuello que no había logrado limpiar completamente. Pensé en todos los momentos felices que vivimos juntos, en cómo nos conocimos en esa fiesta de Santa Rosa, en la alegría de él cuando Mateo dio los primeros pasos, en la forma cariñosa como sostenía a Rosario en brazos cuando lloraba de cólico. Todo eso había muerto junto con aquellos policías en Ayacucho. Escribí una nota en una hoja de papel grueso que Mateo usaba para dibujar caballitos y cóndores. Mis manos temblaban tanto que la letra quedó medio torcida, casi ilegible. Escribí apenas lo esencial: Eduardo, no puedo vivir más así. Estoy protegiendo a nuestros hijos. Tal vez un día entiendas. Carmen. No mencioné a dónde me dirigía porque no quería que nos buscara. Si realmente nos amaba, entendería que esa era la única forma de mantener a los niños seguros. Dejé la nota encima de la mesa de la cocina, al lado de la olla donde guardábamos azúcar, donde Eduardo seguramente la vería cuando despertara para tomar su mate de coca matutino. A las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y frío como solo las madrugadas de Cusco pueden ser, tomé a los niños aún durmiendo. Rosario ni despertó cuando la saqué de la cuna, siguió durmiendo en mi regazo, envuelta en la mantita que mi madre había tejido. Mateo abrió los ojos cuando lo cargué, me miró confundido y preguntó bajito a dónde íbamos tan temprano. Dije que era una aventura especial, que íbamos a visitar a la tía Rosa en Lima, que iba a conocer una ciudad muy grande y diferente de Cusco. Mateo se quedó medio desconfiado, era un niño inteligente, percibía cuando los adultos no estaban diciendo toda la verdad, pero tenía mucho sueño para hacer más preguntas. Caminamos por las calles vacías y heladas de Cusco hasta la terminal de ómnibus, yo cargando a Rosario en un brazo y jalando a Mateo de la mano, con la bolsa de ropa colgando del hombro. El frío de la mañana cortaba el rostro, y yo jalaba a los niños contra mí, tratando de protegerlos del viento cortante que bajaba de las montañas sagradas. La terminal de ómnibus de Cusco era un edificio viejo y mal cuidado donde siempre había olor fuerte de orina, humo de ómnibus diésel, y comida recalentada vendida por ambulantes. A esa hora de la mañana estaba casi vacía, apenas algunos viajeros madrugadores y trabajadores que iban a tomar ómnibus a ciudades menores de la región. Compré 3 pasajes a Lima en el primer ómnibus que salía, que partiría a las 6 de la mañana. El empleado de la empresa me miró con curiosidad. Una mujer joven viajando sola con 2 niños pequeños a una hora tan inusual, pero no hizo preguntas. Pagué con el dinero contado, monedas que saqué del fondo de la bolsa con las manos temblando de nerviosismo. El viaje a Lima fue una verdadera pesadilla que duró casi 20 horas. El ómnibus era viejo y ruidoso, se balanceaba mucho en las curvas de las montañas, no tenía calefacción ni aire acondicionado. Mateo se mareó varias veces durante la bajada de la sierra,
Vomitó en una bolsa de papel que pedía al cobrador, se puso pálido y lloroso. Rosario lloraba constantemente porque tenía hambre e incomodidad. Yo no tenía leche materna suficiente para saciarla durante todo el viaje, y ella sentía la tensión que yo estaba cargando. Los bebés son como esponjas emocionales, absorben todo lo que los padres están sintiendo. Durante las 20 horas interminables de ese viaje infernal, me quedaba mirando por la ventana empañada, viendo los paisajes que conocía desde niña pasar hacia atrás, sabiendo que tal vez nunca más volvería a verlos. Las montañas nevadas de los Andes, los valles verdes donde pastaban alpacas, las pequeñas comunidades indígenas esparcidas por las laderas, todo eso se estaba quedando en el pasado para siempre. Mateo preguntó docenas de veces por el padre durante el viaje. ¿Dónde está el papá? ¿Por qué no vino junto? ¿Cuándo vamos a volver a casa? ¿El papá no va a extrañarnos? Yo no sabía qué responder a un niño de 2 años. ¿Cómo explicar que estábamos huyendo del propio padre? ¿Cómo decir que tal vez nunca más regresaríamos a casa? Inventaba respuestas vagas, decía que el papá estaba trabajando, que nos iba a encontrar después, que nos íbamos a quedar solo un poco en la casa de la tía Rosa. Pero Mateo era inteligente, percibía las contradicciones en mis explicaciones, se quedaba cada vez más inquieto y desconfiado. Lima era un mundo completamente diferente de Cusco cuando finalmente llegamos a la terminal central. Me quedé completamente perdida en medio de esa multitud ensordecedora, de ese ruido infinito de carros, bocinas, vendedores ambulantes gritando sus mercancías. El aire estaba gris y pesado, cargado de contaminación, tan diferente del aire limpio y enrarecido de las montañas. Había demasiada gente, demasiados edificios, demasiado ruido. Yo que había nacido y crecido en la tranquilidad de Cusco, donde conocía prácticamente a todo el mundo, me sentí como un pez fuera del agua en esa metrópolis gigantesca e impersonal. Mi hermana Rosa vivía en el distrito de Villa El Salvador, en una de las invasiones que crecían descontroladamente en la periferia de Lima durante los años 70. Se había mudado a la capital 5 años antes, después de casarse con Fernando, un hombre que trabajaba en una fábrica de conservas y soñaba con construir una vida mejor lejos de las limitaciones del interior. Rosa me recibió sin hacer muchas preguntas, como siempre fue su manera. Siempre fue una mujer práctica e intuitiva, que entendía que a veces la vida obliga a uno a tomar decisiones difíciles sin mucho tiempo para explicaciones. Cuando aparecía en su puerta con 2 niños pequeños y una bolsa de ropa, inmediatamente entendió que algo grave había pasado. Me ofreció un cuartito en el fondo de su casa, que más parecía una choza construida con madera compensada y hojas de zinc. El cuartito era minúsculo, cabían apenas un colchón en el piso y una caja de madera que servía de ropero. Pero era nuestro refugio, nuestra salvación, el lugar donde podíamos empezar de nuevo lejos de los peligros que dejamos en Cusco. Villa El Salvador era un lugar duro, lleno de familias pobres que habían venido del interior en busca de una vida mejor, así como nosotros. Las calles eran de tierra apisonada que se volvía lodo cuando llovía y levantaba nubes de polvo cuando hacía sol. No había agua entubada, luz eléctrica, alcantarillado, ni ninguna infraestructura básica. Era una ciudad fantasma de gente desesperada tratando de sobrevivir. Pero había una solidaridad entre los vecinos que nunca había visto antes, ni siquiera en el pequeño Cusco donde todo el mundo se conocía. Todo el mundo estaba en la misma situación desesperante, todo el mundo había dejado su tierra natal en busca de oportunidades que tal vez nunca llegarían. Las mujeres se ayudaban a cuidar a los niños cuando una necesitaba trabajar, los hombres se juntaban los fines de semana para construir mejoras en el barrio. Rosa trabajaba en una fábrica de conservas que quedaba a 2 horas de ómnibus de la casa, salía antes del amanecer y regresaba solo cuando ya estaba oscuro. Su marido Fernando era un hombre bueno, un poco mayor que ella, que me trató como hermana desde el primer día. Había perdido a la familia en una inundación en Huancayo, entonces entendía el dolor de perder todo y tener que empezar de cero. En los primeros meses fue extremadamente difícil adaptar a los niños a la nueva realidad. Mateo lloraba todas las noches preguntando por el papá, por los vecinos de Cusco, por la casa donde había nacido.
Yo no sabía qué responder sin mentir, pero tampoco podía contar la verdad a un niño tan pequeño. ¿Cómo explicar a un niño de 2 años que el padre se había vuelto un hombre peligroso? ¿Cómo contar que estábamos huyendo de nuestra propia familia? ¿Cómo hacerle entender que nunca más regresaríamos a la única casa que conocía? Entonces empecé a inventar historias que parecían menos dolorosas que la realidad. Dije que el papá había conseguido un trabajo muy importante en otro lugar, muy lejos, que tal vez regresaría un día cuando terminara ese trabajo especial. Dije que mientras tanto íbamos a vivir con la tía Rosa y aprender sobre la vida en la ciudad grande. Mateo era demasiado inteligente para creer completamente en esas explicaciones vagas, pero era demasiado pequeño para cuestionar con firmeza. Percibía las contradicciones, se quedaba confundido, a veces despertaba de madrugada llorando y gritando «Quiero a mi papá, quiero ir a casa». Con el paso de los meses, las mentiras fueron creciendo naturalmente, como hierbas malas que brotan solas. Mateo creció creyendo gradualmente que el padre nos había abandonado, que era un hombre irresponsable que prefirió partir a asumir las responsabilidades de padre y marido. Dejé que construyera esa versión de los hechos porque parecía menos traumática que la verdad. La adaptación fue lenta y extremadamente dolorosa para todos nosotros. Mateo extrañaba el frío seco de Cusco, las montañas nevadas que veía desde la ventana de nuestro cuarto, los vecinos que conocía desde que nació. En Lima, todo era diferente, el clima húmedo y gris, la comida, la manera de hablar de la gente, hasta el olor del aire. Rosario, por ser muy pequeña, se adaptó más fácilmente que el hermano. Creció como una verdadera limeña, acostumbrada al ruido constante de la ciudad, a las calles movimentadas, al cielo siempre gris que rara vez dejaba ver el sol. Para ella, esa se volvió la vida normal, porque no tenía memorias claras de Cusco. Conseguí trabajo en una fábrica textil que quedaba en una zona industrial de Lima, a más de 1 hora de ómnibus de nuestra casa. Despertaba todos los días a las 4 de la mañana, me bañaba con agua fría que calentábamos en una olla, dejaba a los niños todavía durmiendo con Rosa, y regresaba solo cuando ya estaba oscuro, muerta de cansancio y con los dedos adoloridos de tanto coser. El trabajo era pesado y mal pagado. Pasaba 8 horas por día en una máquina ruidosa, cosiendo camisas y pantalones que serían vendidos en tiendas caras del centro de Lima para gente rica que nunca imaginaría las condiciones en que esa ropa fue hecha. Ganaba muy poco, pero era suficiente para ayudar a Rosa con los gastos de la casa y comprar lo necesario para los niños. La fábrica era un galpón enorme, mal ventilado, con decenas de mujeres trabajando en máquinas viejas que hacían un ruido ensordecedor. La mayoría de mis compañeras también eran mujeres que habían venido del interior, huyendo de la pobreza o de problemas familiares. Todas tenían historias tristes, todas estaban tratando de sobrevivir en una ciudad que no las quería. Durante el día, mientras yo trabajaba, Rosa cuidaba a Mateo y Rosario junto con sus propios hijos. Tenía 2 niños, un poco mayores que Mateo, que se volvieron como hermanos para mis hijos. Esa convivencia ayudó mucho en la adaptación, especialmente para Mateo, que finalmente tuvo otros niños para jugar. Los fines de semana, cuando no necesitaba trabajar, llevaba a Mateo y Rosario a pasear por el centro de Lima. Íbamos a la Plaza de Armas, que me recordaba un poco la Plaza de Cusco, pero era mucho más grande, más movimentada, llena de vendedores ambulantes y turistas. Mateo se quedaba fascinado con los edificios altos, con el movimiento intenso de los carros, con la diversidad de personas que circulaban por las calles. Venía gente de todos los lugares del Perú, hablando diferentes dialectos, vendiendo comidas típicas de sus regiones. Era como si todo el país estuviera representado en esa plaza. Rosario empezó a caminar en una de esas salidas al centro de Lima. Tenía poco más de 1 año, agarraba mi mano firmemente cuando de repente soltó, dio algunos pasitos torpe sola, y se cayó sentada en el piso de piedras de la plaza. Se rió alto, se levantó con determinación, y trató de nuevo. Fue un momento de alegría pura en medio de tanto sufrimiento e incertidumbre. Cuando Mateo cumplió 5 años, en 1981,
Logré matricularlo en una escuela pública que funcionaba en una casa adaptada cerca de nuestra casa. Era una escuela muy precaria, con aulas superpobladas, escritorios rotos, maestros mal pagados que hacían lo mejor que podían con recursos casi inexistentes. Mateo se mostró un niño excepcionalmente inteligente desde el primer día de clase. Aprendía a leer y escribir con una facilidad que impresionaba a las maestras, siempre sacaba las mejores notas de la clase, absorbía conocimiento como una esponja seca que finalmente encuentra agua. Pero desde pequeño cargaba una rabia profunda contra el padre que nos abandonó. Siempre que veía a otros niños siendo recogidos por los padres en la escuela, se quedaba callado y triste. Cuando las maestras preguntaban sobre la familia durante esas actividades escolares típicas, Mateo decía que no tenía padre. Cuando las maestras insistían, preguntando dónde estaba el padre, respondía con una frialdad que me partía el corazón: mi papá se fue cuando yo era pequeño. No nos quiere. Yo percibía que esa narrativa lo estaba lastimando profundamente, pero no sabía cómo corregirla sin contar verdades que eran aún peores. Traté de conversar varias veces con Mateo sobre el asunto, explicar que a veces los adultos toman decisiones complicadas que los niños no logran entender, que no era culpa suya. Pero Mateo era muy joven para comprender matices psicológicos. Para él, la situación era simple: había sido abandonado por el padre, punto final. Conforme crecía, la personalidad de Mateo se fue moldeando alrededor de ese rechazo primario. Se volvió un niño responsable de más para la edad, siempre cuidando a la hermana menor cuando yo estaba trabajando, siempre tratando de ser el hombre de la casa, como decía con esa seriedad perturbadora de niño traumatizado. Rosa siempre comentaba que Mateo parecía un adulto atrapado en cuerpo de niño. Observaba todo con aquellos ojos serios que había heredado de Eduardo, hacía preguntas profundas sobre la vida, nunca jugaba de forma despreocupada como los otros niños de su edad. Por debajo de toda esa responsabilidad precoz, había una rabia constante que a veces explotaba en momentos inesperados. Mateo rompía juguetes cuando se frustraba, le gritaba a Rosario por motivos insignificantes, tenía pesadillas donde despertaba llorando y llamando al padre. Rosario, al contrario del hermano, creció siendo una niña naturalmente alegre y despreocupada. No se acordaba de nada de Cusco, no sabía que habíamos huido de casa, no extrañaba a un padre que nunca conoció bien. Para ella, nuestra vida siempre había sido así: mamá, Mateo, tía Rosa, tío Fernando. Rosario se reía fácil, hacía amigos rápidamente, adoraba escuchar historias y aprender cosas nuevas. Cuando yo contaba leyendas andinas que había aprendido de mi abuela, escuchaba con aquellos ojos brillantes de curiosidad, haciendo 1000 preguntas sobre cóndores, montañas sagradas, princesas incas. La diferencia entre los dos hermanos era impresionante. Mateo cargaba el peso del trauma aún sin entender bien lo que había pasado, mientras Rosario crecía libre de esa carga porque nunca supo que existía algo que extrañar. Durante todos esos primeros años en Lima, las noticias que llegaban de Cusco y del interior del Perú eran absolutamente terribles. El conflicto armado interno se estaba intensificando con una violencia que chocaba hasta a quien estaba acostumbrado a la brutalidad de la vida peruana. Por los periódicos, por la televisión, por la radio, y principalmente a través de conocidos que llegaban del interior huyendo de la guerra, yo seguía las masacres diarias, las bombas que explotaban en Lima, las personas que simplemente desaparecían sin dejar cualquier rastro. Sendero Luminoso se había extendido por todo el país, especialmente en las regiones más pobres de la sierra, donde la población indígena vivía abandonada por el gobierno desde hacía siglos. Prometían justicia social, distribución de tierras, fin de la discriminación racial, pero el precio de esa revolución estaba siendo pagado con sangre inocente. Por otro lado, las Fuerzas Armadas peruanas respondían con una brutalidad que no hacía distinción entre terroristas y civiles. Comunidades enteras eran masacradas bajo sospecha de colaborar con Sendero Luminoso. Mujeres, niños, ancianos, nadie estaba a salvo de la violencia que consumía el país. Era una guerra civil que no decía su nombre, pero que estaba literalmente destruyendo el Perú. Cientos de miles de personas murieron o desaparecieron durante esos años terribles.
Familias enteras fueron diezmadas. Ciudades enteras fueron abandonadas por los sobrevivientes. Yo seguía esas noticias con una mezcla de horror y alivio. Horror por la destrucción que estaba pasando en mi tierra natal, pero alivio por saber que había tomado la decisión correcta al huir con los niños. Si nos hubiéramos quedado en Cusco, probablemente estaríamos muertos o desaparecidos en ese momento. Pero eso no disminuía la culpa terrible que cargaba todos los días. Todas las noches, antes de dormir en el colchón fino que compartía con los niños en el cuartito de Rosa, yo pensaba en Eduardo. ¿Dónde estaría? ¿Estaba vivo? ¿Había logrado escapar de la policía después de esa noche terrible? ¿O estaba preso en alguna celda oscura, siendo torturado por informaciones sobre otros compañeros? A veces, cuando estaba sola en la fábrica operando esa máquina ruidosa que me dejaba parcialmente sorda al final del día, lloraba pensando en el hombre que Eduardo había sido antes de involucrarse con Sendero Luminoso. Recordaba al joven cariñoso que conocí en la fiesta de Santa Rosa, del padre dedicado que jugaba con Mateo, del marido que soñaba con dar una vida mejor para la familia. Otras veces, sentía una rabia profunda y amarga. Rabia de Eduardo por haber elegido ese camino destructivo, por haber puesto la ideología fanática por encima del amor por la familia, por haberme obligado a tomar una decisión tan drástica y dolorosa. ¿Por qué no me había escuchado cuando le supliqué que abandonara aquello? ¿Por qué no había pensado en las consecuencias? Cuando Mateo cumplió 15 años, en 1993, ya se había transformado en un adolescente alto y fuerte, con las mismas facciones marcadas del padre, pero con una expresión permanentemente dura que Eduardo nunca tuvo. Trabajaba medio tiempo en un taller mecánico cerca de casa, aprendiendo el oficio con un hombre llamado Don Joaquín, que vio potencial en el muchacho. Mateo había abandonado la escuela en el segundo año de secundaria, a pesar de mis protestas desesperadas. Dijo que necesitaba trabajar para ayudar en casa, que el estudio no llenaba la barriga de nadie, que el hombre de verdad sustenta a la familia en vez de estar perdiendo tiempo con libros. Yo traté de convencerlo 1000 veces de continuar estudiando, explicar que la educación era la única forma real de salir de la pobreza, que yo estaba sacrificando todo para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Pero Mateo era terco igual al padre, y cuando tomaba una decisión, no había argumentos que lo hicieran cambiar de idea. La verdad es que Mateo se sentía obligado a ser el hombre de la familia desde muy pequeño. Cargaba un peso desproporcionado en los hombros, pensaba que era su responsabilidad compensar la ausencia del padre, cuidar de mí y de la hermana. Era una responsabilidad que ningún adolescente debería cargar. En esa época, Rosario tenía 13 años y se había vuelto una niña linda, alegre, con notas excelentes en la escuela. Quería ser maestra primaria, soñaba con enseñar a niños pequeños a leer y escribir. Era lo opuesto completo de Mateo, donde él era serio y ceñudo, ella era risueña y optimista sobre el futuro. Rosario tenía una naturaleza naturalmente dulce y generosa, siempre trataba de mediar los conflictos entre Mateo y yo cuando ocurrían. No entendía por qué el hermano era tan amargado, por qué cargaba tanta rabia contra un padre que ni conocía bien. Fue en esa época que Mateo empezó a hacer preguntas más directas e insistentes sobre Eduardo. Quería saber detalles físicos, cómo era, qué altura tenía, cómo era su voz, si se parecía a mí o al padre. Quería saber sobre la personalidad, si era inteligente, si era cariñoso, por qué exactamente nos había abandonado. Decía que necesitaba entender de dónde venía, quién era su padre de verdad, que tenía derecho de saber la historia completa de la propia familia. Cuando yo cambiaba de tema o daba respuestas vagas, Mateo se quedaba visiblemente frustrado, a veces hasta agresivo. Yo siempre cambiaba de tema porque no sabía cómo contar la verdad sin destruir completamente la imagen que Mateo había construido de sí mismo. ¿Cómo explicar a un adolescente que el padre se involucró con terrorismo? ¿Cómo contar que huimos no porque fuimos abandonadas, sino porque yo lo estaba protegiendo de un peligro mortal? Una noche, después de una discusión particularmente difícil sobre Eduardo, Mateo me dijo algo que quedó grabado en mi memoria para siempre. Mamá, yo crecí odiando a mi papá por habernos abandonado.
Pero a veces me quedo pensando si tú no estás escondiendo algo importante. Si él realmente nos abandonó como dices, ¿por qué nunca hablas mal de él de verdad? ¿Por qué te pones triste cuando pregunto sobre él? Esa noche me di cuenta de que Mateo había crecido y desarrollado una intuición que hacía imposible continuar engañándolo con medias verdades. Pero todavía no tenía valor de contar la historia completa. El peso del secreto me estaba matando por dentro, pero el miedo de las consecuencias era aún mayor. Rosario siempre fue completamente diferente del hermano en lo que se refería a la curiosidad sobre Eduardo. Tal vez por ser más joven cuando huimos de Cusco, tal vez por tener una personalidad naturalmente menos cuestionadora, aceptaba tranquilamente las explicaciones vagas que yo daba sobre el padre. Creció viéndome como madre y padre al mismo tiempo. Nunca demostró extrañar una figura paterna porque simplemente nunca conoció a Eduardo lo suficiente para sentir su ausencia. Para Rosario, nuestra familia siempre estuvo compuesta por mí, ella, Mateo, y eventualmente Rosa y Fernando cuando necesitábamos apoyo. Rosario era una estudiante excepcionalmente dedicada, siempre entre las primeras de la clase en todas las materias. Los maestros la adoraban, decían que tenía una inteligencia natural para enseñar, que realmente nació para ser educadora. Yo alimentaba secretamente el sueño de verla graduada en la universidad, trabajando como maestra, teniendo la vida estable y respetable que yo nunca logré tener. Los domingos, cuando no necesitaba trabajar en la fábrica, a Rosario le gustaba acompañarme al mercado central de Lima. Íbamos juntas a comprar frutas, verduras, a veces algún tejido bonito que me recordaba los que yo acostumbraba tejer y vender en Cusco, en una vida que parecía haber ocurrido hace siglos. Rosario observaba todo en el mercado con curiosidad genuina, hacía preguntas inteligentes sobre cómo elegir las mejores frutas, cómo regatear con los vendedores sin ofender, cómo distinguir productos frescos de los dañados. Era en esos momentos de complicidad femenina que me sentía más cerca de la felicidad posible. Caminando por el mercado con Rosario a mi lado, viéndola crecer saludable, inteligente, llena de sueños y planes para el futuro, lograba olvidar temporalmente todo el sufrimiento que cargaba. Representaba la esperanza de que algo bueno podía surgir de toda esa tragedia. Rosario tenía una madurez emocional impresionante para la edad. Percibía cuando yo estaba triste o preocupada, aun cuando trataba de esconder. En esos momentos, venía a sentarse a mi lado, agarraba mi mano, y se quedaba ahí en silencio, ofreciendo el consuelo silencioso que solo las hijas saben dar. En 1995, después de 16 años largos viviendo en la casa de Rosa, compartiendo ese cuartito minúsculo con 2 niños en crecimiento, finalmente logré juntar dinero suficiente para alquilar un lugar solo nuestro. Era apenas un cuarto con baño compartido, pero representaba nuestra independencia después de tanto tiempo dependiendo de la generosidad ajena. Mateo, que entonces tenía 19 años, ya trabajaba a tiempo completo en el taller mecánico y se había vuelto un profesional competente y respetado. Ganaba un salario modesto pero constante, que sumado al mío de la fábrica hacía posible mantener una casa propia. Rosario tenía 17 años, todavía estudiaba, pero ayudaba significativamente en los gastos haciendo trabajos de costura a mano durante las noches. Mudarnos a nuestra propia casa fue un hito emocional importante. Por primera vez en casi 2 décadas, éramos una familia genuinamente independiente. No dependíamos más de la generosidad de Rosa, podíamos tomar nuestras propias decisiones, crear nuestras propias reglas, construir nuestra propia rutina. El cuarto quedaba en una villa obrera en San Juan de Miraflores, un barrio que no era mucho mejor que Villa El Salvador, pero tenía agua entubada y luz eléctrica, lujos que no teníamos en la casa de Rosa. Para nosotros, que habíamos vivido tantos años en una construcción improvisada, aquello parecía un verdadero palacio. Mateo dormía en un colchón puesto directamente en el piso de la sala, Rosario y yo compartíamos la única cama del cuarto. No teníamos prácticamente muebles, una mesa pequeña de madera compensada, 2 sillas de plástico, una cocina de 2 hornallas, una refrigeradora pequeña que compramos usada. Pero éramos genuinamente felices en esa simplicidad conquistada con mucho sacrificio.
Fue viviendo en ese cuarto pequeño que empecé a tener más tiempo y tranquilidad para pensar profundamente en el pasado que había dejado atrás. Cuando Mateo salía a trabajar en el taller y Rosario iba a la escuela, me quedaba sola en ese espacio silencioso, e inevitablemente mi mente volvía a Eduardo y a los años en Cusco. ¿Dónde estaría él después de tantos años? Ya habían pasado 16 años desde esa madrugada terrible cuando huí con los niños. Si Eduardo estuviera vivo, sería un hombre de mediana edad ahora, con 40 y tantos años. ¿Se habría arrepentido amargamente del camino que eligió? ¿Pensaba en nosotros? ¿Extrañaba a los hijos que apenas tuvo tiempo de conocer? Fue un sábado soleado de marzo de 2000, uno de esos días raros en Lima cuando el sol logra atravesar la neblina gris que cubre la ciudad, que nuestra vida cambió completamente y para siempre. Estaba en el patio pequeño de nuestra casa lavando ropa en una tina de aluminio cuando alguien tocó a la puerta con insistencia. Era mi primo Amador, hermano de mi padre, que no veía hace más de 10 años. Había viajado de Cusco especialmente para buscarme, en un viaje de más de 20 horas de ómnibus que debe haber costado todo el dinero que había ahorrado en meses. En cuanto vi su rostro a través de la reja de la puerta, mi corazón se disparó porque supe instintivamente que era una noticia muy mala. Amador estaba con una expresión sombría, medio incómodo, movía nerviosamente el sombrero viejo que sostenía en las manos. Había algo en sus ojos que me hizo temblar antes de que abriera la boca. Le ofrecí un vaso de chicha morada helada, como manda nuestra educación andina, pero dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre un asunto muy serio. Su voz estaba temblorosa, cargada de una emoción que trataba de controlar. Llamé a Mateo y Rosario, que estaban en el cuarto conversando sobre los planes de Rosario para entrar a la Facultad de Pedagogía, y todos nos sentamos en nuestra salita pequeña. Amador respiró profundo, miró a cada uno de nosotros, y habló la frase que cambió nuestras vidas para siempre. Carmen, tengo una noticia muy difícil sobre Eduardo. Murió en la prisión. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Rosario agarró mi mano instintivamente. Mateo se quedó completamente inmóvil como si se hubiera vuelto una estatua de piedra. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo violento en el estómago, quitándome todo el aire de los pulmones. Amador contó los detalles con esa delicadeza típica de los hombres andinos cuando necesitan dar noticias terribles. Eduardo había muerto 3 meses antes en la prisión de Lurigancho, donde estaba preso hace más de 15 años por involucramiento con terrorismo. Murió de tuberculosis, una enfermedad que contrajo en la celda superpoblada e insalubre donde vivía con decenas de otros presos políticos. Pero lo más importante, lo que realmente cambió todo, es que Eduardo había dejado una carta. Una carta larga, escrita a mano, dirigida específicamente a mí y a los niños, que Amador había guardado cuidadosamente todos esos meses, esperando una oportunidad para viajar a Lima y entregármela personalmente. Mateo se puso absolutamente furioso cuando supo de la muerte del padre de una forma tan abrupta e inesperada. Durante más de 2 horas, gritó, lloró, me acusó violentamente de haber privado a él del derecho sagrado de conocer al propio padre, de haber mentido durante toda su vida sobre las circunstancias de nuestra separación. Decía que yo era una mujer egoísta y cruel, que le había robado los últimos años de vida de Eduardo, que si yo hubiera buscado al padre, tal vez no habría muerto solo en una prisión inmunda. Mateo estaba fuera de sí, decía cosas terribles que venían del dolor profundo de una vida entera de abandono y rechazo. Rosario lloraba copiosamente, pero era un tipo diferente de llanto. Lloraba por el dolor de saber que el padre había muerto, pero principalmente por el dolor de verme siendo atacada tan brutalmente por Mateo. Rosario siempre fue una niña sensible, odiaba los conflictos familiares, siempre trataba de mediar y pacificar las situaciones tensas. Amador trató de explicar las circunstancias históricas, contar sobre los años terribles que el Perú vivió durante el conflicto armado interno, sobre la violencia indiscriminada que destruyó miles de familias como la nuestra. Pero Mateo no quería escuchar contextos o explicaciones racionales. Quería apenas descargar toda la rabia y frustración que cargaba hace más de 20 años. Esa noche terrible,
Después de que Amador se fue al hotel barato donde estaba hospedado, Mateo salió de casa cerrando la puerta con tanta fuerza que los vecinos salieron a las ventanas para ver qué estaba pasando. Rosario se quedó conmigo, tratando de consolarme con esa sabiduría emocional que siempre tuvo, pero yo estaba completamente destrozada. La muerte de Eduardo había reabierto violentamente todas las heridas que pensaba que habían cicatrizado a lo largo de los años. Todas las dudas, todas las culpas, todos los cuestionamientos sobre si había tomado la decisión correcta volvieron con una fuerza devastadora. Durante 2 semanas intensas, Mateo apenas me habló. Llegaba del trabajo en el taller, comía en silencio sepulcral, y se encerraba en su rincón con una frialdad que me partía el corazón. Cuando trataba de conversar con él, acercar alguna reconciliación, respondía con monosílabos o simplemente me ignoraba completamente. Rosario hacía el papel heroico de mediadora, tratando de explicar al hermano que yo había tomado la decisión que creía correcta en la época, que no tenía cómo saber que Eduardo estaba preso, que no teníamos recursos ni informaciones para buscarlo. Pero Mateo estaba ciego de dolor, incapaz de escuchar razones o aceptar matices. Fue solo 2 semanas después, cuando el dolor inicial había disminuido un poco, que finalmente tuve valor de abrir la carta que Amador me había entregado. Estaba guardada en un cajón de la cómoda, dentro de un sobre amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la caligrafía que reconocía perfectamente, aún después de tantos años. Durante 2 años largos y dolorosos, de 2000 a 2002, viví el periodo más difícil de toda mi vida. Mateo se había casado con una muchacha del barrio llamada Patricia, una niña buena que venía de una familia trabajadora, pero él continuaba tratándome con una frialdad que dolía más que cualquier insulto directo. Cuando nació mi primer nieto, Miguel, un bebé lindo que tenía los mismos ojos expresivos de Eduardo, Mateo apenas me dejó conocer al niño. Decía que no merecía ser abuela, que había destruido a nuestra familia al abandonar a Eduardo en la hora que más necesitaba apoyo. Patricia trataba de intermediar discretamente, percibía que esa situación estaba haciendo mal a toda la familia, pero Mateo estaba inflexible en su rabia. Había construido una narrativa donde yo era la villana de la historia, y nada podía sacudir esa convicción. Rosario se había graduado de maestra con notas excelentes y conseguido empleo en una escuela pública de Ate Vitarte. Trataba desesperadamente de mantener a la familia unida, organizaba cumpleaños donde llamaba a todos, pero siempre había una tensión terrible entre Mateo y yo que envenenaba cualquier intento de armonía familiar. Fue en una noche calurosa de diciembre de 2002 que finalmente tomé la decisión de mostrar la carta de Eduardo a Mateo. No aguantaba más cargar ese peso emocional sola, no soportaba más ver a mi hijo mirándome con tanto odio y decepción. Llamé a Mateo y Rosario para cenar en casa, dije que tenía algo extremadamente importante para compartir con ellos. Preparé el plato favorito de Mateo, ají de gallina bien condimentado, igual al que mi madre hacía en las ocasiones especiales, con mucho maíz amarillo molido y maní. Después de la cena, cuando ya habíamos conversado un poco sobre asuntos cotidianos, saqué la carta del sobre y la puse cuidadosamente encima de la mesa. Expliqué que Eduardo había escrito esa carta en 1995, 6 años antes de morir, cuando descubrió que tenía tuberculosis y entendió que no saldría vivo de la prisión. Mateo tomó la carta con las manos visiblemente temblando. Eran 5 páginas escritas con la letra menuda de Eduardo, en una caligrafía que reconocía perfectamente aún después de tantos años. Empezó a leer en voz alta, pero pronto su voz empezó a fallar de emoción. Eduardo empezaba la carta pidiendo perdón profundo y sincero. Perdón por haberse involucrado con Sendero Luminoso, por haber puesto la ideología fanática por encima del amor por la familia, por haber transformado nuestra casa pacífica en un lugar de peligro constante y miedo paralizante. Contaba detalladamente cómo se había involucrado con el movimiento terrorista, cómo fue gradualmente seducido por las ideas del profesor Gonzalo, cómo creía genuinamente que estaba luchando por un mundo mejor y más justo para nuestros hijos. Pero Eduardo también escribía sobre cómo pronto se dio cuenta de que se había involucrado en una guerra absurda y destructiva, donde solo personas inocentes morían, donde la violencia genera más violencia en una espiral infinita de odio y destrucción.
Eduardo escribía sobre la noche terrible del ataque en Ayacucho, sobre cómo vio a aquellos dos policías jóvenes morir, sobre cómo se dio cuenta en ese momento de horror que había cruzado una línea moral sin posibilidad de retorno. Decía que desde entonces vivía constantemente con el peso de esas muertes en la conciencia, que no pasaba un día siquiera sin pensar en esas familias que se quedaron sin maridos y padres por causa de su elección equivocada. Pero lo más importante de la carta, lo que hizo que Mateo parara de leer varias veces para llorar descontroladamente, eran las palabras de Eduardo sobre mí. Decía que yo había sido la mujer más valiente y sabia que había conocido en la vida, que yo había literalmente salvado su vida y la de los niños al huir esa madrugada crucial. Eduardo escribió que si nos hubiéramos quedado en Cusco, todos nosotros habríamos sido arrestados, torturados, y probablemente muertos. Que la casa realmente estaba siendo vigilada por la policía política, que era cuestión de horas hasta que llegaran con órdenes de arresto para toda la familia. Contaba que pasó todos esos años terribles en la prisión agradeciéndome mentalmente por haber tenido el valor y la inteligencia de proteger a nuestros hijos. Que sufría inmensamente por no poder verlos crecer, pero que encontraba una paz relativa sabiendo que estaban seguros y lejos de esa violencia destructiva. Eduardo escribió páginas emocionantes sobre cómo imaginaba que Mateo y Rosario estaban creciendo. Soñaba que Mateo sería un hombre trabajador y honesto, que tendría oportunidades de estudiar y construir una vida digna. Sobre Rosario, escribía con una ternura conmovedora, esperando que fuera inteligente y estudiosa, que pudiera graduarse y tener la independencia que las mujeres de nuestra generación nunca lograron. Eduardo nunca me culpó por haber huido con los niños. Por el contrario, decía repetidamente que solo logró encontrar alguna paz en la prisión sabiendo que nosotros estábamos vivos, seguros, construyendo una nueva vida lejos de la guerra que había consumido el país. Y al final de la carta, Eduardo hacía un pedido específico y directo para Mateo, que nunca juzgara a la madre por haber tomado la decisión más difícil y valiente que una mujer puede tomar. Que yo era una heroína verdadera, no una cobarde. Que yo había salvado a nuestra familia con mi sabiduría y determinación. Escribió una frase que Mateo leyó y releyó varias veces, con la voz embargada de emoción. Hijo, tu madre no nos abandonó como debes haber pensado durante todos estos años. Ella nos salvó. Y voy a morir agradeciendo a Dios por haberme dado una esposa tan valiente, sabia y amorosa. Cuando Mateo terminó de leer la carta completa, se quedó en silencio por más de una hora entera. Rosario y yo esperamos respetuosamente, sabiendo que estaba procesando y reorganizando más de 20 años de rabia, incomprensión y dolor acumulado. El silencio en esa sala pequeña era pesado pero no incómodo. Era el silencio de alguien que estaba finalmente entendiendo la verdad completa, reorganizando toda la narrativa de la propia vida, descubriendo que había juzgado erróneamente a la persona que más lo amaba en el mundo. Finalmente, Mateo levantó los ojos rojos de tanto llorar y me miró de una forma completamente diferente. Por primera vez en 2 años, me miró sin rabia, sin juicio, sin resentimiento. Me miró como un hijo mira a la madre, con amor, respeto y gratitud. Se levantó de la silla lentamente, como si estuviera saliendo de un sueño largo y confuso, caminó hasta donde yo estaba sentada, y me abrazó como no me abrazaba desde que era un niño pequeño. Lloró en mi hombro como un niño asustado, pidiendo perdón repetidamente por todos esos años de incomprensión y crueldad. Mateo decía entre sollozos que finalmente entendía todo, que lograba ponerse en mi lugar esa madrugada terrible en Cusco, que imaginaba la desesperación que sentía al ver al hombre que amaba transformarse en un terrorista peligroso. Que finalmente comprendía que no tuve elección real. Rosario también lloró de alivio y felicidad, viendo a la familia finalmente reconciliándose después de tanto sufrimiento innecesario. Siempre supo intuitivamente que yo había hecho lo correcto, pero sufría inmensamente viendo la guerra entre Mateo y yo. Esa noche inolvidable, conversamos hasta el amanecer. Por primera vez en más de 20 años, conté absolutamente todo a mis hijos. Conté sobre Eduardo antes de involucrarse con Sendero Luminoso, sobre cómo era cariñoso, soñador, lleno de planes para el futuro de la familia. Conté sobre las reuniones secretas que empezaron a ocurrir en nuestra casa,
sobre el arma que encontré escondida debajo de la cama, sobre las noches sin sueño cuando me di cuenta de que nuestra familia estaba en peligro mortal. Mateo hizo cientos de preguntas sobre el padre durante esa conversación liberadora. Quería saber detalles físicos, cómo caminaba Eduardo, cómo era su risa, qué tipo de música le gustaba. Quería saber sobre la personalidad, si era terco como él, si le gustaba trabajar con las manos, cómo demostraba afecto. Yo respondí todo con alegría y alivio, feliz por finalmente poder compartir las memorias buenas que había guardado de Eduardo durante todos esos años de silencio forzado. A partir de esa noche transformadora, nuestra familia literalmente renació de las cenizas del pasado. Mateo pasó a visitarme regularmente, traía a Patricia y al pequeño Miguel para almorzar en casa todos los domingos, como siempre soñé que una familia normal debería funcionar. Había finalmente entendido la verdad que Eduardo expresó en la carta, que una madre es capaz de cualquier sacrificio por los hijos, aunque eso signifique ser juzgada, incomprendida y rechazada por décadas. Rosario quedó profundamente aliviada por no tener que hacer más el papel imposible de mediadora familiar. Podía finalmente relajarse completamente y disfrutar los momentos en familia sin miedo de que hubiera alguna discusión o tensión explosiva. El pequeño Miguel, mi primer nieto, creció escuchando historias equilibradas sobre el abuelo que nunca conoció, pero que vivía en el corazón y en la memoria de la familia. Mateo le contaba sobre Eduardo de una forma madura y matizada, sin odio pero también sin romantización innecesaria. Explicaba que el abuelo había sido un hombre bueno que cometió errores muy graves, que se perdió en un camino peligroso, pero que siempre amó a la familia por encima de todo. Era una narrativa compleja pero honesta, adecuada para un niño en formación. Algunos años después, Mateo y Patricia tuvieron 2 hijos más, Carmen, que recibió mi nombre como forma de homenaje y reconciliación, y Eduardo, en memoria del padre. Cuando nació el pequeño Eduardo, Mateo lloró diciendo que quería que el nombre del padre continuara en la familia, pero ahora asociado solo a cosas buenas y constructivas. Rosario se casó con Carlos, un maestro colega de trabajo que conoció en la escuela donde enseñaba. Era un hombre bueno, paciente, que me trató como madre desde el primer encuentro. Tuvieron una hija linda llamada Rosa María, en homenaje a mi hermana Rosa que nos acogió en momentos tan difíciles. Rosa María se volvió la alegría absoluta de mi vejez. Una niña inteligente, curiosa, llena de vida, que adoraba escuchar las historias que yo contaba sobre Cusco, sobre las montañas nevadas, sobre los cóndores que volaban en las alturas de los Andes. Hoy, a los 71 años, puedo decir con absoluta certeza que encontré la paz que busqué durante décadas de sufrimiento e incertidumbre. Vivo en una casita pequeña pero cómoda que logré comprar con los ahorros de toda una vida de trabajo honesto y sacrificio constante. Mateo me ayudó con los últimos pagos de la casa. Dijo que era lo mínimo que podía hacer después de tantos años de incomprensión injusta. Ahora tiene su propio taller mecánico, emplea a 4 funcionarios, construyó una vida estable y próspera para la familia. Todos los domingos sin excepción, mi casa pequeña se transforma en una fiesta familiar, llena de nietos corriendo, riendo, pidiendo que la abuela cuente una historia más sobre los tiempos antiguos en Cusco. Yo cuento sobre las montañas sagradas, sobre las terrazas de cultivo de los incas, sobre las festividades del Inti Raymi. Cuento sobre la sabiduría de nuestros ancestros, sobre cómo tejer en telar tradicional, sobre las plantas medicinales que crecen en los Andes, sobre las leyendas que se pasan de generación en generación. Es nuestra herencia cultural que no puede perderse, aún viviendo tan lejos de las montañas. A veces los nietos preguntan sobre el abuelo Eduardo con esa curiosidad natural de los niños. Yo cuento que era un hombre bueno que se perdió en un camino malo, pero que amaba mucho a la familia. Cuento que murió lejos de nosotros, pero que dejó una carta linda donde decía cuánto nos amaba. Mateo se volvió un padre ejemplar, completamente diferente del niño rebelde que fue durante tantos años. Es presente, cariñoso, paciente con los hijos, dedicado a la esposa. A veces me dice que aprendió a ser padre observando cómo fui fuerte durante todos esos años de dificultad.
Rosario realizó completamente el sueño de ser educadora y hoy es directora de la escuela donde trabaja. Es respetada por todos los padres, maestros y alumnos, conocida por la dedicación y competencia. Cuando me presenta a los colegas, siempre habla con orgullo genuino sobre cómo crié a 2 hijos sola, cómo luché para que tuvieran educación y oportunidades. La carta de Eduardo no solo me reconcilió con Mateo, sino que también me reconcilió definitivamente conmigo misma. Durante más de 3 décadas cargué una culpa terrible, preguntándome constantemente si había tomado la decisión correcta, si no podría haber hecho algo diferente, si no había sido cobarde al huir. Pero a través de las propias palabras de Eduardo, escritas con la sinceridad brutal de alguien que sabía que iba a morir, entendí finalmente que salvé a mi familia. Si nos hubiéramos quedado en Cusco esa madrugada fatal, probablemente todos estaríamos muertos hace décadas. Mateo y Rosario crecieron, estudiaron, construyeron sus propias familias saludables y prósperas. Eso solo fue posible porque tuve el valor de tomar la decisión más difícil que una madre puede enfrentar: abandonar al hombre que amaba para proteger a los hijos que amaba aún más. Hoy, cuando miro a mis 5 nietos jugando en el patio de mi casa, cuando veo a Mateo enseñando al hijo mayor a arreglar un motor, cuando veo a Rosario ayudando a la hija con las tareas de la escuela, sé que Eduardo estaría inmensamente orgulloso de todos nosotros. Nosotros logramos sobrevivir. A pesar de la violencia, de la separación, de los años de incomprensión y sufrimiento, construimos una familia fuerte, unida, llena de amor y esperanza en el futuro. Eduardo murió en 2001 en una celda fría de Lurigancho, pero a través de esa carta emocionante, logró reunirnos nuevamente como familia. Logró hacer que Mateo entendiera que una madre verdadera es capaz de cualquier sacrificio por los hijos, aunque eso signifique ser juzgada y rechazada por décadas. Ahora tengo 5 nietos lindos que conocen la historia de la abuela que pensaban que era una mujer débil, pero que descubrieron que era la más fuerte de la familia. Una mujer que eligió la vida cuando todo alrededor representaba muerte y destrucción. A veces todavía sueño con Eduardo, pero ahora son sueños serenos y reconfortantes. Sueño que nos encontramos en una vida mejor, donde me agradece eternamente por haber protegido a nuestros hijos. Donde finalmente podemos estar juntos sin miedo, sin violencia, solo con el amor puro que siempre sentimos uno por el otro. Y para ustedes que me están, a veces es necesario ser incomprendido durante décadas para que los hijos tengan la oportunidad de crecer, soñar, construir sus propias vidas lejos de la destrucción. Esta es mi historia completa, mi secreto guardado durante más de 3 décadas de silencio y sufrimiento. Gracias por escucharme con respeto y comprensión. Gracias por permitir que una anciana señora de Cusco comparta con ustedes el dolor y la redención de toda una vida.